La religión es algo natural del ser humano, lo que causaría que tarde o temprano esta misma se vería reflejada en los principales medios de entretenimiento, como en el cine, la música, la literatura y, lo que nos compete el día de hoy, los videojuegos. Pero claro que, como siempre, es complicado hablar de religión, o mejor dicho, religiones. No soy el mayor conocedor, no soy teólogo ni mucho menos, pero no creo que sea necesario para hablar del cómo los videojuegos se relacionan con esto. Como aclaración, cuando me refiero a religión no hablo solo del catolicismo, el cristianismo, el budismo, etc. Hablo de todo aquello que cumpla con las características de una religión, es decir, la fe en seres superiores, la realización de rituales, la creación de una comunidad en base a eso, ustedes me entienden. Ya aclarado todo esto, podemos comenzar, y qué mejor forma de hacerlo que hablando de... Me gustan mucho los juegos que adaptan las religiones reales pero ya no practicadas en la actualidad. Me parece que, si se hace bien, es una gran forma de enseñar sobre esta, además de que algo que tienen en común estas religiones es que suelen ser politeístas, es decir, que en la misma existen varios dioses, lo que da mucho más contenido a los juegos que se animan a explorarlas. Podría dar el ejemplo típico de los God of War griegos, mostrando cómo adaptan dicha mitología para contar su historia, haciendo cambios relativamente sutiles para que sea coherente, pero que aún así sean capaces de enseñar a los diferentes mitos, dioses, historias, etc. Pero por favor, soy más original que eso. En los God of War nórdicos vemos cómo se adapta dicha mitología con fin de contar su historia, haciendo cambios sutiles para que sea coherente, pero que aún así sea capaz de enseñarle diferentes mitos, dioses, historias, etc. Ya fuera de broma, mucho de lo que sé tanto de mitología griega como nórdica es por esta saga. Hacen muy buen trabajo a la hora de contar las historias reales de los populares mitos de su respectiva mitología, y a la hora de cultivar la curiosidad de querer aprender más sobre ella. Siento que esto se ve más en la saga nórdica principalmente por la inclusión de un elemento. Mimir es un gran agregado a estos juegos. Más allá de que es una cabeza bien carismática y con acento británico, los de Santa Mónica añadieron la mecánica de que en los momentos en que navegas, siendo momentos muy tranquilos y silenciosos, Mimir te cuenta mitos de la mitología nórdica con una fidelidad impresionante. Muchas veces, a pesar de ya haber llegado a mi destino, me quedaba en la barca porque la historia que estaba contando Mimir era tan interesante que necesitaba oírla completa. Pero es un poco injusto hablar solo de la saga God of War. Lleva años existiendo y obviamente sabe cómo hacer esto. ¿Conocen Age of Empires? Si es así, espero que también conozcan su spin-off, Age of Mythology. Tienen las mismas bases de Age of Empires, solo que, como dice su nombre, está más basado en las diferentes mitologías antiguas. La griega, la nórdica, la egipcia, siendo más específicos. Yo nunca lo jugué, sobre todo porque no me gustan mucho los juegos de jugar a ser dios, pero tengo un primo que estaba viciado a este juego y en palabras de él aprendió todo lo que conoce de estas mitologías solo jugándolo. Realmente no me extraña. Por lo que he escuchado hace muy bien el trabajo de hacer florecer el interés en estas mitologías. Y esto es lo que más me gusta de estos juegos. Claro que no son la visión más fiel a estas religiones, pero logran la importante tarea de generar curiosidad por esta, a tal punto que el jugador sienta la necesidad de conocer más. Como dije antes, casi todo lo que sé de mitología griega y nórdica es por God of War. Dije casi todo porque el resto lo aprendí porque después de jugar estos juegos me interesé tanto que empecé a ver muchos videos y leer bastantes cosas sobre estas mitologías. De pequeño, cuando en clase hablábamos de mitología griega, yo arrasaba. Hacer que un juego se base en las religiones antiguas requiere de mucha investigación, mucho estudio, tiene mucho mérito pues, pero algo que siento que tiene más mérito son los... ¿Cómo creas una religión desde cero? Que sea coherente y que logre despertar el deseo de aprender más sobre ella. En Dark Souls se logró esto mismo. Créanme, sé de lo que hablo, me vi las 5 horas mínimas de lore de estos juegos. Me parece impresionante el cómo From Software creó una religión con dioses y todo, de una forma tan preciosa y sobre todo coherente. Claro que no es perfecta, ninguna religión lo es, pero eso no es razón para desmeritarla. Pero aún con sus contradicciones es impresionante. La historia de Anor Londo, ciudad de los dioses, los ya mencionados dioses de los que puedes escuchar en el juego e incluso verte cara a cara con uno que otro. Tienen hasta héroes mitológicos como puede ser Artorias, cuyo mito no cuenta el final trágico que este tuvo, como debe ser. El punto es que la saga Dark Souls es un gran ejemplo de cómo se puede crear un juego que casi se base en una religión completamente inventada y que funcione.
En Hollow Knight también pasa esto. La historia se basa mucho no en una, sino en dos religiones y cómo ambas chocan entre sí a tal punto que logran destruir y corromper todo lo que lograron crear cada una por su parte. No me quiero extender mucho porque estoy planeando hacer un video sobre Hollow Knight como especial de los 100 suscriptores en el cual hablaré de todo esto, así que si quieres verlo recuerda suscribirte. Todos estos juegos usan la religión para progresar y darle contexto a su historia, pero hay juegos que, lejos de hacer eso, usan todo el misticismo tan ligado a esta para generar incomodidad, todo un subgénero en el que usan la... En el cine de terror ha sido muy común el hecho de usar la religión como un medio para causar miedo o incomodidad. Recordemos que una de las cintas de terror más famosas es El Exorcista. Un exorcismo es un ritual religioso propiamente católico que busca sacar el mal de una persona, ya sean espíritus, demonios, entidades, etc. En los videojuegos de terror no es tan común como uno creería, pero sí hay ejemplos de juegos que usan este recurso de una forma excelente. En Outlast 2, eres un reportero que, después de un accidente de helicóptero, termina en un pueblo desconocido en busca de su desaparecida esposa, quien iba en el mismo helicóptero. En el primer juego ya había tonos religiosos, pero eran mucho más sutiles. En este pareciera que todo gira alrededor de la religión. El pueblo en el que te adentras está lleno de simbología. Los mismos ciudadanos están súper adoctrinados. Una de las enemigas principales carga con un pico que asemeja a una cruz a sus espaldas, mientras que otra es la representación de la lujuria. El líder de todo este lugar es un sacerdote que jura haber sido contactado por Dios y asegura que tu esposa dará luz al mismísimo anticristo. Toda la historia de este juego es muy turbia, pero se vuelve aún más turbia cuando te enteras que está basada en una historia real. Johnstone era una secta religiosa dirigida por Jim Jones, quien obligó a todos sus miembros a tomar veneno porque, según él, era lo que quería Dios, incluso a los niños. Como pueden ver, la religión tiene mucho que ver en los videojuegos y ha sido usada de diferentes formas. Tiene el poder de potenciar la historia de un juego de forma impresionante, y bien usada, la capacidad de causar verdadero miedo. Y sin mucho más que decir, aparte de pedirles un like, una suscripción y que se pasen por las redes de la descripción, yo me despido. Cuídense y tengan un muy feliz Viernes Santo.